Pues muchas gracias. Gracias también al CCN por darme la oportunidad de seguir hablando de certificación de ciberseguridad. La verdad es que viendo las ponencias que hemos tenido la ocasión de disfrutar en esta jornada, si llega a ser presencial, igual hasta nos merecemos un track de certificación y cualificación. Lo dejo como idea para el año que viene, si puede ser. Sobre mí, pues, bueno, la verdad es que hay bastante poco que contar. Sí quiero contar que mi empresa forma parte del SCCG, el Stakeholder Cybersecurity Certification Group, que es bueno, pues un grupo de interesados en el mundo de la certificación de la ciberseguridad que tiene como misión, entre otras, dar consejo a la Comisión Europea sobre cómo desarrollar la certificación en Europa. Y yo personalmente formo parte del Ad Hoc Working Group para la creación del primer esquema de certificación bajo el Cybersecurity Act, y además colaboramos en un montón de foros de estandarización y normalización de la ciberseguridad. En España somos líderes en certificación de ciberseguridad, y no solo a nivel europeo, sino a nivel mundial. Desde el principio, siempre prácticamente, la Administración española ha reconocido que la evaluación y certificación de un producto de seguridad TIC es el único medio objetivo que permite valorar y acreditar la capacidad de un producto de manejar información de manera segura. Desde la propia creación del CCN, se asigna al CCN la responsabilidad de la certificación funcional, criptológica y Tempest, y en el caso particular de la certificación funcional, pues se crea el organismo de certificación para certificar productos siguiendo normativas internacionales como Common Criteria. Desde ese primer momento, ya España entró a formar parte del CCRA, que bueno, pues es un acuerdo de muchos países que reconocen mutuamente los certificados emitidos en cada uno de estos países. No llegamos los primeros, pero llegamos bastante pronto. En 2010 sí que fuimos uno de los 8 primeros países que firmó el acuerdo SOGIS de reconocimiento mutuo, que es un acuerdo también para reconocer los certificados emitidos como criterio, en este caso para nivel alto y a nivel europeo. Y en 2018, aquí en España, se creó LINCE como cuarta metodología ligera de esfuerzo acotado dentro de Europa, siguiendo pues el ejemplo de otros países como Francia o Holanda o Alemania, por poner alguno. Pero es que resulta que hoy ya es la que más certificados de este tipo ha emitido en toda Europa. En España contamos además con 8 laboratorios acreditados. Si vemos un poco los números, bueno, la gráfica que tenemos de abajo nos muestra el número de certificados emitidos históricamente en el mundo para Common Criteria, podemos ver que ocupamos un muy digno 6º puesto. Esto es solo posible si tenemos en cuenta que muchos fabricantes extranjeros, como pueden ser Samsung o HP, Microsoft o Huawei, vienen a certificar sus productos aquí a España. Si tenemos en cuenta el número de productos certificados Common Criteria solo en lo que va de 2020, pues estamos en una muy digna 5ª posición. Ahí está. Por sus números, España ya es una potencia mundial en certificación de ciberseguridad. Pero es que si además comparamos esos números teniendo en cuenta cuál es el Producto Interior Bruto del país, entonces sin duda el resultado es mucho más meritorio. Si a esto añadimos que el organismo de certificación, pues el despacho dentro de CCN que se encarga de las labores de certificación, está formado por un equipo de certificadores muy inferior en número al de otros países, yo creo que definitivamente lo que tenemos delante es algo realmente heroico. Ahí tenemos el edificio de la Comisión Europea, de donde salen las leyes en Europa. En 2016 ya nos dieron un pequeño revuelco con el GDPR, que todos sabéis cómo ha cambiado pues el panorama de la privacidad en concreto
en toda Europa. Y no solo en toda Europa, sino en todo el mundo. También se publicaron otras leyes relativas a ciberseguridad, que también fueron muy importantes, no tanto como el GDPR, pero sí tuvieron su importancia, como pudo ser EIDAS para la firma digital, o la directiva NIS, que en España ya estábamos un poquito por delante, y es algo de lo que debemos estar orgullosos con nuestra ley PIC. Recientemente, en 2019, se publicó el Cybersecurity Act. Y os puedo asegurar, y es el principal objetivo de mi presentación hoy aquí, que esto nos va a cambiar la vida tanto o más que el GDPR. El Cybersecurity Act tuvo dos principales misiones. Por uno, nombró a ENISA como Agencia Europea de Ciberseguridad. Se le dio el poder para ser esa Agencia Europea de Ciberseguridad. Y segundo, y más importante si cabe, se creó un marco europeo de certificación que iba a permitir certificar tanto sistemas como procesos como productos bajo 3 niveles de garantía: básico, substancial y alto. El objetivo al final pues, es incrementar la ciberseguridad dentro de la Unión Europea, emitiendo certificados de ciberseguridad que serán reconocidos en toda Europa. El objetivo también es que se mejoren las condiciones del mercado interno. Actualmente España y la Unión Europea es un importador neto de ciberseguridad, mientras que nuestros principales competidores pues son exportadores netos. Esto además va a permitir incrementar la competitividad y el crecimiento de las compañías españolas y europeas, teniendo estándares de calidad y minimizando el coste de las certificaciones. Veis que pues se pueden certificar pues, tanto sistemas, pues como puede ser pues, el sistema en red de mi empresa o cómo manejo yo los datos de mi empresa, como proceso, pues, por ejemplo, cuál es mi proceso de desarrollo de software, o productos concretos que hayamos desarrollado, que es algo a lo que ya estábamos acostumbrados con el Common Criteria. Obviamente, el hecho de que mi sistema sea seguro no implica que mis procesos sean seguros, y el hecho de que mis procesos sean seguros tampoco garantiza que mis productos sean seguros. Desde el primer momento se lanzaron 2 esquemas iniciales pues, porque se veían muy evidentes que tenía sentido lanzar. El primero de ellos era el EUCC, que es el Good Old Common Criteria, y el segundo pues, se pensó que debería de ser un esquema de certificación de servicios en la nube. Este Cybersecurity Act va a permitir pues, crear tanto esquemas verticales pues, propios a una industria muy particular, como esquemas horizontales que sean de aplicación a todo tipo de productos, servicios o procesos. ¿Cómo funcionan pues, estos esquemas? Bueno, para el funcionamiento de los esquemas necesitamos contar con los NABs o National Accreditation Body, que en el caso de España es un rol que ostenta ENAC, que son los encargados de acreditar tanto a las National Cybersecurity Certification Authorities, que serán las autoridades que se encarguen de velar por el buen cumplimiento del Cybersecurity Act y por poner en marcha los esquemas de certificación en cada uno de los Estados miembros, y que en España es un rol que asumirá el CCN, y que serán las encargadas de autorizar y supervisar a los Conformity Assessment Bodies o CAPS, que son los que evaluarán esos sistemas, productos o procesos de acuerdo a un proceso de evaluación y de conformidad con una serie de requisitos de ciberseguridad que estarán basados en estándares europeos o internacionales. Esto sería lo que forma un esquema de certificación. En el caso del nivel de garantía alto, recordemos que teníamos 3 niveles de garantía, serán las NCCAs las que emiten, monitorizan y supervisan estos certificados europeos de ciberseguridad. En el nivel de garantía sustancial, pues la novedad que tenemos es que permitimos
que estos Conformity Assessment Bodies, que son al final o pueden ser entidades privadas, sean los que emitan los certificados. Y para el caso del nivel de garantía básico, damos la posibilidad de que sea el propio fabricante el que atestigue mediante una declaración de conformidad y una auditoría interna, pues la seguridad de su producto. Resumiendo un poco, 3 niveles, alto, sustancial y básico. En el alto probamos cumplimiento y robustez con el objetivo de preservar la soberanía, proteger al ciudadano y a la industria de organizaciones criminales, y para hacerlo, como mínimo, vamos a tener que hacer pruebas de penetración y ataques estado del arte. Estas pruebas las tiene que hacer un laboratorio de evaluación dentro del CAP y será la NCCA quien emita el certificado. Para el nivel sustancial, las pruebas que haremos serán también de cumplimiento y robustez, pero en este caso el objetivo es distinto. Aquí el objetivo es prevenir ataques que sean escalables en dispositivos de coste medio o alto. Como mínimo, vamos a estar requeridos, el CAP tendrá que probar que no hay vulnerabilidades públicas conocidas y ya no se harán pruebas de penetración. Se pueden hacer, pero no es obligatorio que se hagan, sino que se harán como mínimo pruebas de conformidad. En este caso, el certificado lo emite el CAP. En nivel básico, lo único que se prueba es cumplimiento. Lo único que buscamos en este caso es prevenir ataques masivos en dispositivos de bajo coste. O sea, un dispositivo de bajo coste que no tiene sentido que afronte una certificación que, bueno, pues siguen siendo bastante caras, pues vamos a dar la posibilidad, por un lado, de que el fabricante haga esa autoevaluación y emita una declaración de conformidad, o de que el laboratorio simplemente haga una revisión de documentación técnica y sea él, en este caso, el que emite un certificado. ¿Qué novedades principales tenemos? Bueno, pues por un lado tenemos unas nuevas obligaciones para los fabricantes que vienen del propio Cybersecurity Act, como son el proporcionar un repositorio de vulnerabilidades públicas, una dirección de contacto para que puedan ser notificados por investigadores de vulnerabilidades que hayan encontrado y hacer responsible disclosure. Tienen la obligación de prometer un periodo de soporte de durante cuánto tiempo se comprometen con el cliente a proveer parches de ciberseguridad, y además, muy interesante también, los obligamos a notificar dependencias, de manera que si utilizas una librería, una serie de librerías, pues tienes que decirlo para que en el caso de que se descubra una vulnerabilidad en una de ellas, pues sepamos muy fácilmente cuáles son los productos que están afectados. Además, no olvidemos que todo esto ya es ley de Europa, no es lo mismo que un esquema que no tenga el soporte de una ley. Habrá mucha monitorización de no conformidades y de cumplimiento. Pues hay responsabilidades legales que pueden implicar que si tú como fabricante has emitido una declaración de conformidad de que tu producto era seguro y lo habías sometido a una serie de pruebas y por la razón que sea se demuestra que no es así, pues te puedes enfrentar a potenciales multas o sanciones. Además, las NCCAs y los CAPs se van a encargar de monitorizar el panorama de amenazas, de manera que si pues surge un nuevo tipo de vulnerabilidad, pues ellos verán que los productos o sistemas o procesos que hayan certificado, pues si están afectados por esta vulnerabilidad o no. Por ahora, la certificación sigue siendo voluntaria hasta que se indique lo contrario. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, por un lado hay prevista una revisión por parte de la Comisión Europea en 2023 de si directamente Europa va a imponer certificación obligatoria en cierta tipología de productos o servicios o procesos. Y luego, por otro lado, pues el Cybersecurity Act no niega la posibilidad a los Estados miembros de, pues, mediante alguna ley, requerir obligatoriedad de que se certifiquen los productos. Por ejemplos claros podrían ser el Esquema Nacional de Seguridad en España o la Directiva NIS. Eso es lo que teníamos.
¿Qué es lo que nos encontramos ahora? Bueno, permitidme primero que os diga brevemente, o no tan brevemente, cómo se deciden cuáles son los esquemas de certificación nuevos que se van a crear bajo este Cybersecurity Act. Vemos 4 fases por los distintos colores. En naranja tenemos la preparación del Union Rolling Working Plan o Program, que es un documento estratégico que crea la Comisión Europea, donde ellos dicen pues, cuáles son los potenciales esquemas que ven más interesantes crear. Una vez que se tiene ese documento fijo, ese documento se envía a ENISA, la Agencia Europea de Ciberseguridad, y se le solicita a ENISA, la Comisión Europea solicita a ENISA, que cree un nuevo esquema europeo de certificación. ENISA, con el ECCG, que son las NCCAs de los Estados miembros, y con ad hoc working groups, que son grupos de trabajo que reúnen a expertos de toda Europa para ayudar a la creación de ese esquema, preparan un esquema de ciberseguridad candidato. Cuando ya tienen ese esquema preparado, se manda de nuevo a la Comisión Europea, se hace una consulta pública también para recibir comentarios de todo el mundo y se manda de nuevo a la Comisión Europea, que se encarga de transformarla en ley. Vale, pues ahora mismo, como os dije antes, tenemos 2 primeros esquemas que son, por un lado, el EUCC, basado en el antiguo Common Criteria, y por otro lado, el esquema de cloud del que hablaré ahora. Actualmente, pues bueno, el EUCC es una transposición de ese acuerdo SOGIS que se habían hecho entre los primeros 8 países que pertenecían a España, que ahora ya son 17, y el Ad Hoc Working Group, al que tengo la suerte de pertenecer, todavía sigue activo para terminar de perfilar cuáles son los detalles de cómo va a funcionar ese nuevo esquema europeo de certificación de ciberseguridad. Ahora, por ejemplo, lo último que se está trabajando es en cuáles son los requisitos específicos que vamos a exigir a los laboratorios que hagan evaluaciones conforme a este esquema. Se está trabajando también en cómo transponer los certificados que se emitieron durante la época SOGIS a este nuevo esquema, así como en la creación de una especie de taxonomía de productos europea, muy parecida a lo que tenemos aquí en España con el catálogo de productos STIC. Y bueno, pues tenemos todavía también algo de trabajo más pendiente, pero se espera que para el segundo cuatrimestre de 2021 ya pasemos a la fase de Implementing Act, es decir, ya convirtamos ese esquema en ley para la Unión Europea. ¿Qué novedades encontramos con respecto al Common Criteria? Bueno, pues se introduce gestión de parches, se va a permitir formas más ágiles de actualizar la versión de un producto certificado. Sabéis que Common Criteria normalmente te proporcionaba una foto de la seguridad en un momento. La idea es ir pasando un poco más a un vídeo. Y bueno, pues se espera un periodo de transición entre 1 y 2 años, pero todavía no está suficientemente claro. Respecto a la nube, os puedo contar algo menos porque no tengo tanta visión, pero se va a utilizar para niveles básicos, sustanciales y altos. No se va a permitir self-assessment. Y bueno, el Ad Hoc Working Group en este caso se lanzó en marzo de 2020, partiendo del trabajo de una iniciativa público-privada liderada por la Comisión Europea, que era CSP-CERT. Y la idea es usar una metodología muy similar a la de la ISO 27000 o ISAE SOC 2, pero utilizando unos controles ad hoc diseñados para este momento que probablemente sean muy similares a los de C5 del BSI. Además, contempla el uso de Complementary User Entity Control, de manera que hay cierta composición. Y la idea es que haya una primera versión del esquema candidato para este final de año que será sometido a consulta pública y bueno, pues podremos verlo entonces. Muy importante es que esto va a afectar a todos los proveedores de servicios cloud, así que por la cuenta que les trae deberían de estar preparándose. El futuro. Bueno, el futuro es complicado hablar, ¿no? Pero tenemos el
el Union Rolling Working Plan. El Union Rolling Working Plan, que es este documento estratégico por el cual la Comisión Europea, con el consejo del SCCG, pues decía cuáles iban a ser los potenciales esquemas que iban a salir en el futuro. Actualmente se encuentra en fase de borrador, próximamente será aprobado por la Comisión Europea, y fija una serie de prioridades estratégicas. La primera, obviamente, es la estandarización, que es básica para todo esto que estamos hablando. Sin estandarización no habrá esquemas de ciberseguridad. Ponen mucho el foco en la pyme, lo cual es muy interesante, proporcionando o pretendiendo proporcionar guías para que las pymes puedan cumplir estos estándares de ciberseguridad, y contemplan también el proveer de fondos para el desarrollo de nuevos estándares y normas. La segunda prioridad estratégica pues tiene que ver con seguridad por diseño. Ya sabéis todo lo que es mover la seguridad hacia la izquierda, hacia el inicio de los procesos de desarrollo, tener en cuenta que la seguridad sea considerada desde la fase de diseño. Tiene que ver también con la seguridad del ciclo de vida, cómo somos capaces de gestionar las vulnerabilidades, si somos capaces de proporcionar parches a nuestros clientes de manera adecuada. Y tiene que ver también con la seguridad por defecto, intentando evitar que nuestros usuarios tengan que realizar complicadas operaciones para lograr que sus productos sean seguros. Todos estos aspectos deberían de integrarse en cada uno de los esquemas de certificación que se creen, de manera que, por ejemplo, si yo estoy evaluando un producto y encuentro una vulnerabilidad, no me limite a notificar al fabricante de que corrija esa vulnerabilidad, sino que haya un análisis de causas raíces que impida que esas vulnerabilidades puedan volver a aparecer. El tercer eje estratégico del que habla este Draft Union Rolling Work Program habla de garantía basada en riesgo. No todos los productos, servicios o procesos que certifiquemos tienen que estar al nivel alto. Hay escenarios en los que puede tener sentido, pues por dispositivos que son de bajo coste, que el nivel de garantía sea básico e incluso se permitan estos self-assessment. El cuarto eje estratégico habla de coherencia y componibilidad, que cuando creemos estos nuevos esquemas pues no haya overlaps, no se pisen unos a otros, y que además nos permitan reutilizar de alguna manera el esfuerzo que ya hemos hecho. Si yo tengo un esquema cripto y ya he certificado en un momento la criptografía de mi producto, no puede ser que llegue otro esquema de otra norma diferente y me vuelva a hacer repetir estas pruebas. Por último, se habla de cooperación internacional. Es evidente que Europa está asumiendo aquí de nuevo, igual que hizo con el GDPR, una postura de liderato, pero no podemos dejar de lado lo que se haga en otros países, sino que más bien lo que debemos de buscar de alguna manera es que estos esquemas que estamos creando en Europa sirvan de línea base para lo que se haga fuera de Europa. Respecto a los esquemas propiamente dichos, pues se va a crear un esquema de componentes industriales. Esto ya está en el Union Rolling Work Program, que potencialmente utilizará las metodologías como 62443, que es la más conocida para esto, y hay una propuesta, un trabajo de ENCIP que probablemente se utilice como base para crear esta metodología de evaluación de componentes industriales. En el caso del IoT se va a crear un esquema también, pero yo creo que quedan más cosas por definir, porque habrá que ver qué es eso del IoT. Si el IoT es el dispositivo que me encuentro en la calle o también la nube con la que se comunica y, bueno, cómo interacciona. Va a ser un esquema genérico y, bueno, pues todavía todo esto pues está un poco en el aire, ¿no? Pero dependerá del uso que se le dé. Se utilizarán quizás normas como ETSI EN303645, que está pensada para IoT para el consumidor, que ya vimos que, bueno, pues que en general existen dispositivos de bajo coste que son fácilmente vulnerables. De hecho, estuve hablando de eso el año pasado. Y pues hay que tener mucha atención a todo lo que es seguridad por diseño. Esos dos esquemas son los que recomienda la Comisión Europea, pero hay un tercero que se ha colado por ahí un poco, no sabemos muy bien por qué, que es el de 5G. Parece que hay algún Estado miembro que ha pensado que es muy importante que esté ahí
Y bueno, pues sí es verdad que hay muchos servicios críticos que van a depender del 5G y se habla de, bueno, de potenciales metodologías como NESAS o el Common Criteria. Si miramos un poco más a futuro, ¿qué es lo que podemos encontrar? Pues bueno, estos son los 4 primeros imágenes que tenéis ahí arriba, corresponderían a potenciales nuevos esquemas que ya están contemplados por la Comisión Europea. El primero, que probablemente sea el primero que encontremos de estos, es FitCem, que sería pues esas metodologías ligeras que hemos ido creando en Europa, pues una común. Aquí FIT es de Fixed Time Common Evaluation Methodology, y está todo bastante preparado para el lanzamiento del esquema. Luego se habla de inteligencia artificial, criptografía o certificación del ciclo de vida, que sería el primero de proceso. Mirando un poco más adelante, pues no cuesta imaginar que tendría sentido pues, verticales para dispositivos médicos o para todo lo que tiene que ver con automotive. Conclusiones. Para los ciudadanos, yo veo evidente una mejora de la ciberseguridad y espero que todos lo podamos apreciar y disfrutar. Si somos capaces de que se exija, y no me duele decirlo, que se exija certificación de ciberseguridad para todo producto de ciberseguridad que se venda en España, probablemente podamos evitar problemas como Stuxnet, donde, bueno, ya sabéis, webcams baratas pues, colapsaron Internet, y permitirán al ciudadano aumentar la confianza, que es de lo que se trata al final, en el mercado digital. Para los fabricantes o proveedores de servicios, este es un momento de oportunidad. Es cuando podemos mejorar vuestra competitividad con respecto a empresas de fuera de Europa. Pero eso requiere ponerse las pilas y hay que estar preparados ya. Cuando se publica un documento estratégico de lo que se va a hacer la Comisión Europea, es para que fabricantes y administraciones nos pongamos las pilas y demos respuesta a esos retos que se nos lanzan. Respecto a la administración española en concreto, bueno, ya lo hemos visto, somos un referente en Europa. Somos un referente en Europa y a pesar de que quizás los medios con los que contamos, desgraciadamente, no sean los mejores. El Cybersecurity Act establece esas responsabilidades para la NCCA. Controlar la conformidad de todos los certificados. Controlar el cumplimiento de las obligaciones de fabricantes y proveedores. Apoyar a las entidades de acreditación para cuando acrediten los laboratorios. Autorizar y auditar a los CAPs. Tramitar reclamaciones a los certificados. Imponer sanciones. Cooperar con otras NCCA intercambiando información de ciberseguridad y del estado de los certificados que cada uno ha emitido. Y además estar al día de todo lo que es el panorama de la ciberseguridad para poder realizar una adecuada monitorización del panorama de amenaza. Está clarísimo que sin inversión gubernamental ya, hoy, para dotar a la NCCA de los recursos necesarios, tenemos muchas papeletas de perder este tren. Y no es algo que diga yo. Lo dice el Cybersecurity Act en su artículo 58.5, que dice que los Estados miembros velarán para que las autoridades nacionales de certificación de la ciberseguridad dispongan de los recursos adecuados para ejercer sus competencias y llevar a cabo de manera eficaz y eficiente las tareas que tienen encomendadas. Esto era todo lo que os quería contar por hoy. Os aseguro que esta ponencia no está patrocinada por nadie, lo digo yo porque creo que realmente es así. Muchísimas gracias a todos.